¿Sabías que cada uno de los gobiernos terrenales impone un sistema educativo para mantenerse en el poder durante más tiempo? Por ejemplo, ya puede ser un gobierno de izquierda o un gobierno de derecha. Ocupa los currículums para hacer esto durante el tiempo. Pero ¿saben qué? El Señor también tiene un sistema educativo que lo que va a hacer es mantener su gobierno, pero este será por la eternidad. Veámonos en el programa de hoy. Hola, estás viendo Inverse en español, un programa de espacio joven. Muy bien, hoy día tenemos un tremendo programa que es la revolución de Jesucristo. Y para esto tenemos a muy buenos invitados. Muy bien, en primer lugar tenemos a nuestra amiga, empezamos por las damas, nuestra amiga Marjorie Reyes. Ya la conocemos ya, ¿verdad? Ella es psicóloga y que ya nos acompañó en un programa anterior. ¿Cómo estás, Marjorie? Muy bien, muy contenta de estar en este último programa de Inverse. Así es el último programa de Inverse en esta temporada. En segundo lugar, tenemos a Yerick Zambrano, que él es el secretario de GYC Chile y es nuestro editor de este programa, de este maravilloso programa. ¿Cómo estás, Yerick? Bien, gracias. Estamos aquí desde la ciudad de Iquique, acá en el norte, bien al norte, justamente colaborando y ayudando en este último capítulo de esta temporada de Inverse en español. Muy bien, y por último, pero no menos importante, tenemos a nuestro pastor Remo Díaz, que él es departamental de jóvenes ahí en la Unión Chilena. Pastor, ¿cómo está usted? Gracias a Dios, estamos muy bien, contentos de estar acá con ustedes, de poder participar de este repaso de la lección, de conocerles, de saber la importancia que ustedes tienen, la dedicación ante este gran proyecto de poder ser un aporte para el estudio de la lección de Escuela Sabática de los Jóvenes. Muchas gracias, Pastor. Muy bien, Pastor, lo voy a invitar, por favor, que ahora nos pueda llamar nuestro mayor invitado, que es el Espíritu Santo, para que Él nos pueda dirigir en esta reunión. Por favor, si nos puede dirigir en una oración. Eterno Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte porque tú nos has permitido disfrutar de un trimestre muy especial, en donde hemos podido profundizar el estudio de las Sagradas Escrituras relacionándolo con la importancia de la educación. Queremos ahora cerrarlo con broche de oro y te rogamos que tú puedas inspirar este estudio a los que van a estar participando, los panelistas, pero también a aquellos que van a estar acompañando la transmisión. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, ya estamos presentados, ¿verdad? El Espíritu Santo aquí nos está acompañando y vamos a pedir entonces a nuestra amiga Marjorie Reyes que nos pueda leer el libro de Mateo, capítulo 6, verso del 31 al 34. Por favor, Marjorie. Por tanto, no os afanéis diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Mas vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el mañana, que el mañana traerá su afán. Bástele al día su propio mal. Bien, este es el capítulo donde Jesús intenta mostrar su reino o la naturaleza del reino a través de distintas parábolas. Pastor, me gustaría saber qué piensa usted acerca de esto, cómo Jesús intentó a través de parábolas ilustrarnos el reino de los cielos. Mira, a veces nosotros los teólogos complicamos más las cosas, pero cuando nosotros las encaramos conforme las enseñanzas de Jesús, yo creo que nos admiramos porque es tan simple lo que Él explica y tan contundente, tan contundente. Él inmediatamente hace una contraposición entre el reino de los hombres y el reino de los cielos. Y ese reino de los cielos que estaba entre los hombres se superpone con la gran promesa de la segunda venida de Él mismo. Él habló, ¿cierto? Él instaurará un reino tremendamente superior a todos. No competirá con otro reino.
Aquí los reinos compiten entre sí. Vemos en la estatua de Daniel, por ejemplo, que un reino se superponía a otro, pero la historia termina con un reino que destruye todo, todo, no quedará vestigio. Por lo tanto, Jesús necesitaba a ese tremendo mensaje traducirlo o explicarlo en parábolas, que eran simplemente analogías muy simples, sacadas inclusive de la naturaleza, que todos podían entender. Pero ojo, aquellos que querían entender. Por eso es que el Señor muchas veces dijo, aquel que tenga oídos para oír, oiga. Sus enseñanzas eran tremendamente profundas en la simplicidad, y para eso usaba las parábolas. Es interesante justamente que Jesús, tal como lo decía el pastor, este mensaje, para poder traducirlo, lo hacía en un mensaje que hasta los niños lo podían entender. Y justamente hace alusión a un mensaje tan sencillo como la flor, ¿cierto? Nosotros sabemos que en cada flor está expresado el amor de Dios. Y cuando él quería hablar de los principios del reino, de este método distinto que él traía, este método educativo, él empieza a tomar la mente de los discípulos, de las personas, y las saca quizás de las grandes obras que hacían los hombres, las construcciones, el templo, y lo llevaba a contemplar la historia de la naturaleza, ¿cierto? Mirad la naturaleza, decía, mirad las aves, mirad las flores del campo, mirad las hierbas. Y aquí tenemos una lección importante de cómo poder dar a conocer, ¿cierto?, este mensaje del reino de los cielos, cómo podemos hacer este contraste con la educación del mundo. Es vital que podamos dejar de contemplar quizás lo que hacen los hombres y empezar a contemplar lo que Dios ha hecho, y está claramente expresado en la naturaleza y claramente expresado en cosas sencillas y simples. No, y mira, disculpa que mira esto cuando habla del reino de Dios, es del tamaño, ¿cierto?, de una semilla, pero que de esa semilla viene un gran árbol y una copa frondosa, y allí, ¿cierto?, incluye a todos. ¿Cómo entender? Claro, los teólogos se complican, yo siempre digo, se complican. Entramos a veces en conceptos retóricos cuando el Señor fue claro y muy ilustrativo para que todos pudiesen entender. Bueno, justamente aquí el pastor estaba hablando de la semilla de mostaza. Me encanta porque justamente aquí en Lucas capítulo 13, versículo 17, bueno, el versículo 18 parte diciendo, ¿y a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y a qué lo compara? ¿A qué lo compararé? Y ahí dice, bueno, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo un árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Yo estuve buscando allí y resulta que no es un árbol, sino que es una planta, es la más grande de todas las plantas, que llega a tener el tamaño de un árbol. Entonces es increíble porque siendo una de las semillas más pequeñas llega a ser la más grande de todas las plantas, que ya parece incluso un árbol. Pero lo que más me llamó la atención, porque todo el folleto de este trimestre justamente habla del desaprender. Y nosotros hemos sido educados en una educación del mundo, y el Señor totalmente nos llama a desaprender. Y aquí en el versículo 17 dice, y diciendo él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, porque nadie entendía los conceptos que el Señor Jesús hablaba. Se avergonzaban y no entendían nada. Sin embargo, los que esperaban el reino de Dios estaban tratando de entender a través de esta parábola que el reino de Dios justamente no se trataba de un reino terrenal, sino que un reino absolutamente diferente. Una de las cosas justamente que antes de dar este diálogo, en el versículo 21 dice, porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón, que es lo que viene antes de estas palabras que leímos. Y el 24, que no se puede servir a dos señores, ¿cierto? Porque aborrecerá y amará a uno, ¿cierto? O aborrecerá al otro. Es muy claro, ¿cierto?, como Jesús está intentando entregar de manera sencilla
que no debemos preocuparnos, porque eso está hablando justamente del centro de la enseñanza. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Siempre en eso está el centro de la educación, porque estamos hablando, ¿cierto? Estamos cerrando este tema de la educación. El centro de la educación del Señor se basa en Cristo y su justicia. Y en la escuela de la naturaleza, Cristo echó mano de un montón, ¿cierto?, de parábolas, de cosas para enseñar justamente que el centro era este reino de Dios que era tan distinto y tan distinto a la sapiencia humana que hasta los más niños podían entenderlo. Y Justo con mira, esto estaba viendo Jerry, que el centro de acá de la educación, cuando tú le preguntas, por ejemplo, a un joven y le preguntas, ¿qué quieres estudiar? Y te dice, por ejemplo, que quiero estudiar medicina. ¿Y por qué? Porque ganan plata. Justo uno ve y el centro de la educación, como hoy en día la gente la tiene pensada, es porque esta educación me va a dar un título y ese título me va a dar de comer. Entonces, hoy en día el centro de la educación quizás ya no está basado, como lo vemos acá, en lo que decías tú, en algo más más útil, más de principios, sino que no está basado en lo terrenal, en lo que me puede dar de comer, que me puede dar más plata, me puede dar un mejor estatus. O hoy en día tú te presentas, hay gente que se presenta y lo primero que presenta es su título, ni siquiera es como yo soy Anuno, yo soy el doctor tanto y lo pone delante de su nombre. Entonces, ¿qué pasa aquí con el centro de la enseñanza? ¿Dónde debe estar realmente el centro? ¿Es el dinero? ¿Es el afán? ¿Es el que tener un título? ¿Es el presentarme? ¿Cuál es el centro realmente entonces de la enseñanza? ¿Cómo se diferencia el centro de la enseñanza de Jesucristo al centro de la educación como la vemos hoy? mira, permítame comentar, yo creo que esta pandemia ha dejado a la familia grandes enseñanzas. Y a nivel de educación, todos hemos visto cómo la misma sociedad se ha dado cuenta de otros valores que habían sido dejados de lado por el frenesí del currículum educacional. Hoy la misma sociedad se ha revelado ante la vorágine de los contenidos, la cantidad de horas que los niños tienen que pasar sentados ahí para conseguir algo, sabiendo todos, y todos estamos aquí, probablemente vamos a coincidir, que gran porcentaje de lo que uno aprende no lo coloca en práctica a la hora de ejercer su profesión inclusive. Es más, debiera ser al contrario. Debiéramos, ¿cierto?, valorar, potenciar los dones, los talentos que las personas tienen y esos encauzarlos. Ahora, debido a la presión de grupo, entre comillas, debido a la presión social, claro, los jóvenes son llevados a hacer las cosas al contrario. No importa que no me guste, pero si gano plata lo voy a hacer. Y hoy tenemos mucha gente frustrada, profesionales que no lo son, personas que no tienen vocación, que no hay amor en lo que hacen, porque justamente han sido llevados a suponer que el éxito no está en el desarrollo de su vocación, sino en el obtener mayores riquezas, riquezas terrenales, ¿ah? Riquezas cuantitativamente mensuradas aquí en la tierra. Y eso es lo que Jesús vino a enseñar a las personas. Las moradas, el reino, no está basado en los parámetros que están aquí terrenales, sino que son parámetros totalmente diferentes. Y a mí me gustaba escuchar a muchas personas cómo le han dado valor a que los niños realmente hayan sintetizado los colegios, los conceptos educacionales, cómo ellos han pasado a hacer otras actividades, cómo se ha valorado más el tiempo en la familia de lo que estaba, de lo que se hacía antes de la pandemia. Mira, Mayo, ¿qué opinas tú de esto? ¿Qué pasa con el centro de la educación? ¿Cuál es el centro que tiene nuestro Señor Jesucristo? Estaba meditando en las palabras del pastor porque efectivamente nuestros niños, la biología es sabia
Y uno ve a un niño sentado todo el rato enfrente de una clase dura, monótona, en una sala, encerrado en un cajón de 4 paredes, y parece que el niño, en vez de estar aprendiendo, estuviera encogiéndose toda su capacidad de aprendizaje. Los niños son curiosos, están con su mente, sus ojos por todos lados, quieren absorber todo, y los encerramos ahí, en un cubículo. Sin embargo, el Señor, en la educación maravillosa del Edén, en la verdadera educación, Él permitía que todo se aprendiera a través del hacer, del sentir el aroma de las flores, del cultivar, del trabajar, del estar mancomunado con la naturaleza. Entonces, realmente el parámetro no tiene comparación entre la educación del mundo y la educación que el Señor tenía para nosotros planificado. Y es por eso tan importante que nosotros desde ya también estemos tomando conciencia de este gran concepto que lo hemos dicho mucho, el desaprender, pero se trata también de volver a empezar, de cómo nosotros podemos reeducarnos. No estamos tan grandes para volver a ser educados. Tenemos que volver a educarnos incluso en esto tan maravilloso de lo que el Señor Jesús vino a hacer por los pobres, por los huérfanos, por los necesitados. Él empieza hablando de las bienaventuranzas. Imagínense, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurado en el fondo el que sufre, el que necesita. Y nuestros niños están siendo educados o adoctrinados en que es bienaventurado el que tiene dinero, el que tiene el mejor juguete. Entonces, nosotros tenemos que hacer algo como jóvenes adultos o los que son más pequeños y están en proyecto de tener familia. Tenemos que inculcar esto a fuego en la mente de los niños, de que la educación de Cristo es la educación que el Señor tiene para nosotros diseñada desde un principio, porque ahí está el principio de amor del Señor. Nosotros acá en el patio tenemos una huerta y mi hija dice, quiero pronto que vivamos en el campo porque todos vamos a estar trabajando en conjunto con los gusanos, con las plantas, la naturaleza, vamos a estar todos trabajando en conjunto. Y me encantó que ella pensara así, porque efectivamente en la naturaleza todos vamos a trabajar en conjunto, los gusanos, las bacterias, todos vamos a ser finalmente uno, trabajando unidos, ¿cierto? Unidos en el plan de educación que el Señor tiene para nosotros. Y mira, disculpa y mira qué interesante, me toca dirigir también el Club de los Aventureros y los Conquistadores. Yo quisiera, no sé si ustedes han tenido esa experiencia, no sé si tu hija está en el Aventureros, pero cómo los papás se admiran cuando sus hijos están en un campamento y se olvidan de celular, se olvidan y comienzan los niños a descubrir, a explorar lo que en la naturaleza hay. Y cómo ellos aprenden. Por eso es que es una bendición cuando los papás tienen a sus hijos en el Club de Conquistadores, en el Club de Aventureros, y cuando los papás participan juntamente con ellos. Ahí di un comercial de Conquistadores y Aventureros. Así es. Bueno, la educación de nuestro Señor Jesucristo también cambió algo que es fundamental comparado con la educación que ya venían trayendo los judíos, y es el tema de la competencia. Él destruye el tema de la competencia, como decía Marjorie, donde él empieza a tomar los dones de los judíos, ¿verdad?, de los de sus discípulos, y los va juntando, y ahora dice, yo soy la cabeza y ustedes son el cuerpo, ¿ya? Y ahí está la oreja, están los ojos, y cada uno de ellos tiene su función. Ahí Mayor decía, bueno, los gusanitos tienen su función, los carabajos tienen otro, la tierra, el sol, el agua, y todo eso al final hace que esto surja. Entonces, en la educación del mundo, vemos siempre que hay una competencia, siempre tiene que estar buscando el más fuerte, el que sobresalga. Pero ¿qué pasa en la educación de Jesucristo? Ahí la competencia no va contra otras personas, sino que era la competencia contra mí mismo, contra el yo. ¿Cómo entonces el Señor Jesucristo nos ayuda en esto? Nos inculca ahora a ir y destruir o pelear contra el yo y vencerlo para cada día ir venciendo. ¿Cómo nos muestra esto? ¿Cómo nos educa en esta guerra contra uno mismo, contra el yo? Bueno, el fenómeno de la competencia es horrible porque cuando acá, por ejemplo, en Torres del Paine se hace mucho competencia de la U, la W, y de verdad que aquí hay gente que ha muerto por hipotermia, hay gente que ha muerto y el resto de los competidores pasan por el lado y no se dan cuenta que el otro se está desvaneciendo, que en el fondo a lo mejor tiene frío, tiene hambre, acá hay mucha nieve, igual en ese tiempo, entonces
en esas competencias ha muerto gente acá. Y ahí uno, duele el corazón porque en el fondo, ¿cómo se apaga ese amor al prójimo que es natural por la competencia, por el ganar? Porque si yo me devuelvo a ayudar a este que se está cayendo, me van a pasar como 3 más. Entonces, en el fondo, el Señor nos invita a que nosotros pensemos en este texto tan maravilloso que dice que los últimos serán los primeros, ¿cierto? Siempre nos indica que en el fondo no tenemos que afanarnos por los lugares de este mundo. En el fondo tenemos que estar mucho más pendientes de ser humildes, de ser una persona que esté centrada en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra. Pero en esta materialidad, donde hay un lugar para todo, donde hay una etiqueta para todo, un nombre para todo, obviamente las personas perdemos el rumbo y eso nos pasa también a nosotros. Entonces, qué importante es que nosotros eduquemos y nos volvamos a educar desde la humildad. Acá encontré un texto en este libro precioso, Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1. Aquí justamente hablaba del manantial de la vida o de la muerte, que también tiene que ver con la educación de la mente. Y en Colosenses 3, versículo 1 y 2 dice: poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y ahí habla de cómo nosotros tenemos que en el fondo educar nuestra mente y nuestro espíritu mirando justamente las cosas celestiales y no las terrenales. Nosotros somos peregrinos acá y eso tenemos que entenderlo. Somos peregrinos, estamos de paso aquí. Este no es nuestro reino, no es nuestro hogar. Bueno, bien dice el Señor Jesús, los postreros serán los primeros. ¿Ah? Así es que eso debemos entender, ¿no? La competencia, como dijo Jan, tiene que ser con uno mismo, en el sentido de ir mejorando nuestro carácter, perfeccionando nuestros talentos, colocando a disposición los dones para el servicio de Dios. El que quiera ser primero tiene que ser el último. Niéguese a sí mismo. Dice el Señor, niéguese a sí mismo. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Es interesante cómo el Señor Jesús nos... Por eso que no era que Él estuviese hablando en otra lengua, sino que estaba hablando en otro significado de las mismas cosas que ellos manejaban. Así que es muy bonito eso, cómo Jesús rompió los paradigmas de su época. Y hasta ahora. Una de las cosas que generalmente vemos en esto, que cuando los jóvenes, sobre todo las personas, el mundo, porque yo creo que esto ya ha envuelto a todos, se meten en una carrera, ¿cierto? Los unos contra los otros para ver quién llega primero. Si queremos tomar quizás la misma analogía de la carrera, pero ya la cambiamos a un auto, en la verdadera educación es algo totalmente distinto, porque va contra uno mismo, contra vencer el yo. Y nosotros sabemos que el yo no puede vencer al yo, es imposible, ¿cierto? Y en esa analogía de la carrera, es como el yo siempre quiere conducir esta carrera, siempre quiere llevar el auto, ¿cierto?, de esta carrera. Pero la educación verdadera lo que enseña justamente es a bajarse del auto, pasarle el asiento del conductor a Jesús, y tú no sentarte al lado, porque algunos en el tema de la educación creen que es sentarse al lado de Jesús y darle consejos a Jesús mientras conduce tu vida, ¿cierto? O conduce tu educación. Y no es así. En la educación del cielo, tú te sientas atrás y miras el paisaje y dejas que el Señor te lleve. Y en eso que el Señor te lleva, ha puesto un camino bastante interesante que podemos diferenciar rotundamente de la educación del mundo. Y está, ¿cierto?, ahí también unos versículos anteriores en las bienaventuranzas, ¿cierto? Por ejemplo, cuando partimos leyendo, para ir resumiendo, nos dice que tenemos que ser en este camino, para poder ser bienaventurados, dichosos, disfrutar este camino educativo, tenemos que ser pobres, ciegos, desnudos, ¿cierto? Tenemos que estar quebrantados, llorar por el pecado. Imagínense qué camino, qué carrera esta educativa, ¿cierto? Después nos dice que tenemos que aceptar el yugo del manso Jesús. Después nos presenta
de que hay que tener hambre, de tener sed, ¿cierto? De algo mejor que este mundo no puede saciar. En la educación del mundo, al contrario, te enseñan a no, que tú te puedes suplir a ti mismo. En cambio aquí el Señor dice, no, vas a tener hambre y vas a tener sed, pero de algo que el mundo no te puede dar. Después te enseña esta educación a tener el amor de Dios, a recibirlo, a perdonar. La educación hoy en día al competir no enseña a perdonar. Y tener sobre todo un ojo en las intenciones del corazón. Estoy tratando de traducir las bienaventuranzas para ver si en todo lo que tú haces hay pureza de intención, ¿cierto? Y finalmente, a procurar la paz. Hoy en día hemos visto que la educación del mundo lo que menos enseña es a ser pacificadores, a procurar la paz. Hay mucha violencia, como que el fin justifica los medios. Y en esta escuela del Señor, si te ha ido bien, mire, y aquí es diametralmente opuesto. Si te ha ido bien en la escuela del Señor, Él te promete que vienen sufrimientos, que vas a recibir persecución y vas a padecer por su nombre. Es totalmente distinto, ¿cierto?, este camino que te ofrece el Señor Jesús al mundo. El mundo te ofrece el camino de la gloria si lo haces bien. En cambio el Señor dice, si lo haces bien, entonces ahora vas a ser tomado por digno para entonces ahora llevar la cruz semejante a lo que me tocó llevar a mí. La educación que brinda el Señor es seguir al Cordero por donde quiera que va. Bueno, decía, ¿no? Ser imitadores, ¿no? Pablo, ser imitadores de mí como yo soy de Jesús. ¿Ah? La transformación, el cambio de vida, la sumisión del yo. Pablo, imagínense, una persona colérica, una persona que había sido criada en la escuela fariseas, que tenía muy claro lo que él quería, tuvo que sucumbir, tuvo que ser cegado físicamente para que pudiese ver espiritualmente. Solamente cuando él vio espiritualmente pudo recobrar la vista, al punto que dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así es. Muy bien, ya ha pasado un buen tiempo, así que y el tema está buenísimo, está muy bueno ya este tema para culminar este trimestre. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, solamente unos minutos, y ya volvemos con este interesante tema que es la revolución de Jesucristo. Esperen allí en sus camaritas. Ya, muy bien, estamos nuevamente aquí en Inverse en español con este tema que es la revolución de Jesucristo. Acá vemos que, wow, que nuestra mente ha cambiado con respecto a la educación que nos da al estudiar las parábolas, al estudiar las bienaventuranzas. Muy bien, pero ahora, ¿qué pasó con Jesús? Vamos a enfocarnos en Jesús, en su ser. ¿Qué pasó con él cuando vino a la tierra? A veces pensamos que decimos, bueno, era Jesús y estaba todo listo, él sabe lo que va a pasar a futuro, aquí no había riesgo. La verdad, entonces, ¿había algún riesgo con respecto a él que viniera aquí a la tierra? ¿O estaba todo ya como Dios, ya sabía todo? ¿Qué piensan ustedes? No, por supuesto, el universo estaba contemplando la labor, la misión de Jesús. Era una misión trascendental para que el plan de redención pudiese cumplirse. Podría haber tomado otro su lugar, pero él no, él tomó el lugar. Entendamos que
desde que Adán y Eva pecaron, tuvo que morir un animal para que con las pieles de ese animal pudiesen cubrir la vergüenza de Adán y Eva que sentían. Desde allí hay una ilustración de sacrificio. Alguien tenía que tomar o alguien tenía que ocupar nuestro lugar, sacrificarse a fin de poder cumplir con el plan de salvación. Elena White dice que el único requisito para obtener la vida eterna es el perfecto cumplimiento de la ley. El perfecto cumplimiento de la ley. Y solamente Jesús podría cumplir fielmente ese propósito. Gracias a ese cumplimiento fiel, perfecto de la ley, que nosotros podemos tener salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Y recibimos ese mérito de gracia. Lo recibimos de gracia. Y esa es la buena nueva. Esa es la buena nueva que ya cantaban en el nacimiento de Jesús, porque ahora comenzaba a concretarse ese plan de redención que había trascendido los siglos y ahora estábamos en la etapa final. Digamos, la etapa final no es ahora cuando venga Jesús, la etapa final es cuando Él murió en la cruz y su sacrificio fue perfecto. Aún antes de ascender al cielo, Él dijo, todavía no me toque porque tengo que ascender al cielo, porque tenía que ratificarse, escuchar, ver si se había logrado. Dice que en el momento que Jesús estaba agonizando, los demonios tentaban a Jesús para que Él pudiese usar su divinidad, porque Jesús podría haber usado su divinidad y la historia hubiese sido muy diferente. Pero Él tenía que, como cordero, tal cual el cordero pascual, tal cual el primer cordero que sacrificó Abel, tal cual el cordero o el animal que tuvo que morir para cubrir la vergüenza de Adán y Eva, tal cual Jesús fue llevado. Juan dijo, he allí el cordero que quita el pecado del mundo. En la cruz, Jesús de manera perfecta rindió su vida por ti y por nosotros. Amén, amén. Conectando justamente con el tema de la educación, cuando Adán justamente pecó, nosotros sabemos que el Señor por amor, y aquí viene la parte, por amor, todo lo que hace Dios es por amor maldijo la tierra. Necesitaban ellos aprender ahora por medio de esta maldición que estaba en la tierra, lecciones que no habrían podido aprender en el Edén. Aprendieron, ¿cierto?, la primera gran lección después del pecado, el sacrificio. Y se les prometió uno que iba a venir a pisar la cabeza de la serpiente. No era tan solo el venir a la tierra y salvarnos y rescatar a la tierra, sino el cómo. Y ahí está la diferenciación del reino de Dios, el cómo lo iba a hacer. Satanás, cuando se puso como regente de esta tierra, ¿cierto?, puso este camino distinto. Empezó a educar a los hijos de los hombres en este camino distinto. Pero cuando Jesús vino a la tierra, por medio de Él y en Él, vino a redimir al hombre y a educarlo en un camino que lo lleva de vuelta al Edén. Y aquí es donde quiero reflexionar. Él pisó la cabeza de la serpiente para que por gracia seamos salvos y podamos recibir en Él. Pero también Romanos capítulo 16, versículo 20, tiene una promesa maravillosa donde dice, y Dios de la paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. No solamente Cristo vendría a tener la victoria, sino tal como dice Apocalipsis, para que nosotros en Él podamos tener victorias. Es imposible que nosotros podamos vencer, pero en Cristo Jesús podemos entonces ahora ser llamados hijos de Dios, transitar por este nuevo camino y tener victoria tras victoria en el Espíritu. Dos caminos totalmente distintos. Mientras Satanás trataba, ¿cierto?, de subir a lo alto y tomar el puesto de Dios, Jesús baja y se anonada a sí mismo. Y es eso lo que está diciendo acá.
cuando hablamos del amor. El camino de la educación de Jesús es el camino del amor. Él vino a enseñar a profundizar el amor. La solución del pecado, la solución a todo el problema del mundo es profundizar el amor de Dios por la raza humana. ¿Hasta dónde lo profundizó? Hasta la muerte de la cruz, ¿cierto? Tan maravilloso, tan hermoso, que a través de Cristo podemos ya no como ese santuario muerto que había, sino que ahora se nos pide ser rocas vivas, que podemos edificar un santuario vivo, ser parte de esta iglesia, un carácter semejante al de Cristo. Amén. Muy bien. Bueno, como Sí. Yerick ahí decía, el amor, efectivamente, sabemos que él al venir a nacer y a morir por nosotros, ¿cierto? Da este regalo precioso del amor, pero también su ley, qué preciosa es, su ley es la ley de amor. Como psicóloga siempre tengo algo que contar respecto a la psicología, pero ya hace mucho tiempo que con mis pacientes llegamos a la misma conclusión, que ellos sufren, que tienen dolores emocionales, mentales, problemas familiares, porque han quebrantado los principios de la ley de amor de Dios. Y cuando uno quebranta ese principio, efectivamente hay un abismo entre nosotros y el Creador. Y también tenemos entonces ahí esa diferencia, esa lejanía, ¿cierto?, con nuestro Creador, pero también vemos en nosotros el dolor del apartarnos del Señor. Y gracias al dolor ese emocional, nosotros hemos podido llegar en las sesiones a hablar de la ley de Dios, que en el fondo es un principio, que aunque los ateos no quieran creer en la Biblia, si rompen la ley van a ser infelices igual, porque ningún hijo puede ser feliz peleando con su madre o con su padre. Ninguna persona puede ser feliz queriendo robarlo del vecino o codiciándolo del vecino. O sea, es tan perfecta la ley de amor del Señor que también ese es un regalo maravilloso que Él nos dio, y me encanta porque acá la lección decía: el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyos caminos son eternos, no cambia. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Si Jesucristo hubiese dicho ya, bueno, es muy difícil seguir la ley, entonces mejor borremos los mandamientos y que sea distinto el plan de salvación. Sería terrible, pero sin embargo Él vino a cumplir y a cumplir toda la ley, y aún en su naturaleza humana, con toda la carga que a lo mejor traía de la ascendencia, ¿cierto?, de su árbol genealógico, él vino a cumplir la ley y nos demostró que se podía cumplir la ley. Es hermoso. Y sabes, Así Marjorie, es. sabes, Marjorie, las condiciones fueron muy diferentes para Jesús que para nosotros. Para Jesús no podía pecar, porque ahí la misión fracasaba. Nosotros pecamos y gracias a la misión cumplida por Jesús, nosotros tenemos la posibilidad de redimirnos, Amén. de restaurarnos, ¿ah? Gracias a la sangre de Jesús. Él no tenía chance, no podía pecar. Nosotros pecamos a diario, pero tenemos para beneficio nuestro el sacrificio de Jesús. Y Él, como nuestro sumo sacerdote, intercede, en este momento intercede para que tú, para que yo, para que estamos aquí, podamos creer en Él y tener la vida eterna. Amén. Amén, pastor. Muy bien. Bien, ya estamos ya por finalizar este capítulo de hoy. Así que, queridos invitados, queridos panelistas, les dejo, ojalá un minuto o menos, decir algo para los jóvenes que están allí detrás de sus pantallas, algo que les quede en su corazón y que es lo que más les llamó la atención a ustedes desde esta lección. Bueno, yo quisiera decir que la educación es más simple de lo que uno piensa, pero es más trascendental. Podríamos simplemente educarnos para esta tierra, pero el gran propósito es que nosotros nos eduquemos para poder recibir el título de la mano del rector de los rectores, que es Cristo Jesús, cuando Él venga.
Bueno, yo quiero simplemente cerrar con el versículo que había leído de Colosenses 3, 1 y 2. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Si nosotros tenemos nuestra mente puesta en las cosas celestiales, el Espíritu Santo nos va a ir guiando constantemente para que esa pequeña semilla que hoy día permitió que creciera tanto para que llegara a evangelizar a todo el mundo, siga inspirándonos a nosotros para que podamos también hacer ese trabajo maravilloso de predicar el Evangelio hasta que Cristo venga. Bueno, Jan, para terminar, quisiera dejarles estos versículos. Los encontramos en Hebreos capítulo 5, versículos del 7 al 9. Y dicen: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Él era el hijo, y dice de que en el camino que él estuvo acá en la tierra, aprendió la obediencia y fue perfeccionado. El Señor quiere que por medio de este camino en la vida, de esta educación que nos quiere entregar, enseñarnos a obedecer y que seamos perfeccionados en nuestro carácter. Si pudo perfeccionar más allá a Jesús hasta que la gracia sobreabundó, también quiere perfeccionarte a ti para que seas pulido y limpiado, igual que una vasija ya en el santuario, y ser parte de aquella generación que estará prontamente viendo al Señor en las nubes. Yo me quedo al final con una parte que está aquí en la lección, que es una cita del conflicto de los siglos, y dice: el propósito de Dios desde el comienzo de la creación siempre ha sido el mismo. Él siempre ha deseado comunión con nosotros. Y ese es el propósito de la educación, es esa comunión con Dios, es el estar allí nosotros con Él y Él con nosotros. Eso ha sido, él es el llamado que hace finalmente allí en Apocalipsis para la iglesia de la Odisea. Pero esta comunión no queda acá en la tierra. La verdadera educación no es para tener comunión solo aquí. La verdadera educación es para prepararnos, para vivir en comunión por la eternidad, por siempre con nuestro Creador y nuestro Redentor. Así que muchas gracias a mi querido panelista, muchas gracias también a quienes nos han seguido por las redes sociales, a través de YouTube, de Facebook. Síganos, denle like a los videos, compártanlo. Y ya terminamos este trimestre, ya para la próxima lección se viene una tremenda lección que es el libro de Romanos. ¡Wow! Ahí vamos a estudiar la justicia por la fe, vamos a estudiar todo esto, ¿verdad?, que pasó desde Adán y Eva nuevamente, pero ahora la justicia por la fe, la defensa de la fe en el libro de Romanos. Así que, amigos, muchas gracias por vernos, muchas gracias a nuestros panelistas, Pastor Remo, Yerick, Marjorie. Así que a ustedes también los dejamos invitados para la próxima lección y este próximo trimestre para que todos podamos estudiar juntos esta nueva lección. Un gran abrazo a todos y que el Señor les bendiga. Amén.